Vamos a revisar la clase anterior. Entramos a la aplicación Access y miramos la base de datos que estamos trabajando. Recuerde que esta base de datos la debe trabajar para hacer la práctica y luego aplicar estos pasos a su base de datos. Como acabamos de ver, el menú no se nos abrió. Vamos a crear una macro. En macro, aquí en crear le vamos a dar macro. Como vemos aquí en crear, en esta parte dice macro. Vamos a crear una macro. Vamos a decirle a la macro que vamos a abrir un formulario. Seleccionamos en la lista abrir un formulario. Le decimos el nombre del formulario. Si quiere lo buscamos aquí en la lista. El formulario que queremos que se abra es el menú. No necesitamos nada más. Vamos a cerrar la macro y la vamos a llamar AutoExec. O sea, autoejecutable, AutoExec. Le damos a aceptar. Aquí quedó nuestra macro creada. Vamos a cerrar la aplicación y volvemos a entrar a Access. Entramos a Access y abrimos la base de datos que estamos trabajando. Al abrirse, debe abrirse la macro AutoExec. Debe activarse la macro AutoExec y abrir el menú. Bueno, yo tenía un problema aquí, entonces voy a repetir el proceso. Y al abrir Access y entrar a la base de datos se me debe abrir el menú automáticamente. Puedo indicarle que me minimice esta ventana. Eso lo haría en el mismo menú. Aquí ya puedo cerrar el menú y continuar con la clase que sigue. Para terminar esta base de datos que trabajaremos consultas. Para trabajar consultas tenemos que tener datos en la base de datos. Yo voy a completar 10 estudiantes, tengo los grados, tengo varios libros y tengo unos préstamos. Entonces, lo que necesito consultar es los préstamos, es lo más importante, aunque también puedo consultar estudiantes en la base de datos o cuántos estudiantes tengo. Entonces, para eso vamos a preparar unas consultas. Tengamos en cuenta esta información. Cuando yo estoy creando un objeto, en este caso estoy en el formulario y voy a crear un botón. Y si el asistente de botones no le aparece es porque está desactivado este asistente. Vamos a hacer la prueba. Hago el botón y se me crea el botón automáticamente, pero no se utiliza el asistente. Entonces aquí, en esta pestaña, en este apartado que se llama diseño de formulario, nos vamos aquí al apartado controles y aquí activamos el asistente. De esa forma, si hago un botón, me aparece el asistente. Un botón se elimina con suprimir si está seleccionado. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es aquí en el menú, nos vamos a vista de diseño y vamos a crear un elemento de estos que se llama grupo de opciones. Como aquí tenemos 3 opciones de formulario, voy a coger este elemento y lo voy a colocar aquí. Voy a cancelar esto y aquí arribita le voy a ampliar y le voy a colocar formularios o entrar datos mejor. Entrar datos. Ahí lo tenemos.
voy a seleccionar estos 3 objetos y con la flecha los bajo. Entonces este es el apartado de entrar datos. Este menú lo van a colocar, este botón lo colocan por aquí abajo y vamos a crear otro apartado que son las consultas. Me coloco aquí, arrastro, cancelo esto, le doy clic a la etiqueta, de esta asa la aumento y aquí coloco consultas. Bueno, y otra cosa que tengo que tener en cuenta es voy a preliminar, voy a practicar aquí con el menú estudiantes, entonces de esa forma yo puedo seleccionar aquí. Bueno, yo creo que tuve un error, era la tabla grados, no estudiantes. Entonces vamos a repetirlo, nos vamos a estudiantes y a estudiantes le vamos a hacer un cuadro combinado, que es este cuadro combinado lo agregamos a grados. Entonces busco la tabla, una tabla que ya existe y la tabla es grados. Busco el nombre del grado, él me va a mostrar la lista de los grados, lo voy a ordenar en ascendente por nombre de grado y ese dato, mírenlo aquí, ese dato lo voy a en estudiante. En ID estudiante agregaría eso. Entonces, al hacer ese proceso, cuando tenga el formulario, me sale la lista de estudiantes, de grados, perdón, y él me va a almacenar en estudiantes, voy a guardar aquí, en estudiantes me va a almacenar ese grado. Entonces aquí miramos el grado 2 y el grado 1. Entonces si yo miro la lista, la tabla de grados, esos estudiantes del grado 1 son de 11 y los estudiantes del grado 2 son de décimo. Y si miro estudiantes aquí, mire que solo me aparece en la lista de estudiantes. Eso mismo sucede en los formularios foráneos, que es en este formulario de préstamos. En este formulario de préstamos yo hice un cuadro combinado. Le dije que me muestre el libro. Mírelo aquí, yo escojo el libro y aquí escojo el nombre de estudiante. Solo tengo 2 estudiantes. Entonces él en la tabla de préstamos, aquí, en la tabla de préstamos, me va a guardar los IDs.
el libro 1. Recuerdan que me mostró la lista de libros, pero él solo me va a decir el libro 1, el libro 4, el libro 2, etcétera. Y ese libro, si miro aquí en libros, él cuando se refiere al libro 1 quiere decir todos estos datos, y así la información se maneja más fácil por medio de claves y claves foráneas. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Cuando hay un formulario o una tabla mejor que tiene claves foráneas, como este préstamo que tiene dos claves foráneas, que son la clave del ID del libro y el ID de estudiante, él en la tabla de préstamos me va a decir quién estudiante, el estudiante 2, el estudiante 1. Aquí puedo ver que el estudiante 1 prestó dos libros. Prestó el libro 4 y el libro 2. Entonces nos vamos aquí a libros y el libro 4 es este, Secretos de, y el libro 2, Las sombras del bosque. Él prestó esos dos libros. ¿Quién lo estudió? ¿Quién lo hizo? El estudiante 1. Creo que era el estudiante 1. O sea, este estudiante. Eso es lo que entender las claves foráneas antes de hacer las consultas y terminar este trabajo de base de datos. Bueno, vamos a crear la primera consulta. Nos vamos a crear, aquí está consultas y hay un asistente de consultas. Vamos a comenzar con asistente de consultas y vamos a crear una consulta sencilla que es la primera que hay ahí. Le damos siguiente. Entonces, la primera consulta es que yo quiero saber qué estudiantes tengo en la base de datos. Entonces, lo primero es seleccionar estudiantes. Yo de los estudiantes necesito saber el nombre, el apellido, el grado en el que está y la fecha de nacimiento. Bueno, no necesito fecha de nacimiento. Le doy siguiente y se llama consulta estudiantes. Entonces, hago el cambio aquí y le coloco consulta estudiantes y le doy finalizar. Aquí tengo una consulta de estudiantes. Voy a ejecutar la consulta estudiantes y tengo el estudiante y tengo el segundo estudiante y del grado, pero el grado me lo presenta como lo almacené en la tabla. Entonces vamos a repetir el proceso. Vamos a eliminar esta y vamos a repetir el proceso. Voy a consulta, asistente de consultas, consulta sencilla. Entonces le digo que los estudiantes, yo quiero el nombre, el apellido, pero el grado lo necesito desde la tabla grados. Entonces de la tabla grados quiero el nombre del grado de ese estudiante. El siguiente, bueno, aquí dice que no falta una redacción. Tendríamos, pero consulta. No es un nombre de consulta. Tengo un error, creo que coloqué un espacio aquí. Bueno, ahí está.
Entonces yo le doy doble clic a la consulta y me dice los estudiantes que tengo en la base de datos. Bueno, entonces para ver la consulta de otra forma debemos crear un informe. Entonces nos vamos al asistente de informes y le decimos que queremos que nos haga un informe de la consulta y todos los datos que tenemos aquí los vamos a mostrar de esta forma. Le digo cómo me lo ordena y le doy finalizar. Aquí está haciendo el proceso y así me sale esa consulta. Aquí tengo que hacer una modificación. Cierro la consulta y hago una modificación aquí. Estudiantes en la base de datos o estudiantes. Ahí está la consulta sencilla. De esa forma, usted me va a hacer una consulta para los libros y otra consulta para los préstamos. Bueno, para los libros, de la misma forma. Yo voy a hacer una consulta de los préstamos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a crear, vamos al asistente de consultas y vamos a crear una consulta sencilla de los préstamos. Vamos a ver, agregamos todo menos los ID. Este ID de estudiante, entonces le decimos que de la tabla de estudiantes nos muestre el nombre del estudiante y el apellido. Vamos a ver si nos sale. Listo. Ahí sí. Entonces observen bien lo que hice. Que en el ID no lo agregué en la consulta, sino que cambié la tabla. Y le dije que de la tabla de estudiantes me mostrara los datos de los estudiantes. Aquí tengo la consulta de estudiantes, de préstamos, consulta de préstamos, que es esta. Y vamos a hacerle un informe para que nos abra esa consulta. Entonces le damos la consulta de préstamos, mire. Aquí ponga mucho cuidado que voy a hacer la consulta de préstamos, no sea que la hagan de otra cosa. Entonces en la consulta de préstamos voy a pasar todos estos datos. Observen aquí cómo hago el encabezado. Yo quiero que me aparezcan los datos del estudiante y que prestó. Le doy siguiente, me lo ordene por fecha, no hay necesidad y finalizamos. Aquí estamos procesando la consulta, que hacemos el arreglo de estos numerales en vista de diseño. Vamos a cerrar y vamos a colocar aquí lo mismo en vista de diseño.
Aquí dice fecha préstamo. Como este es el encabezado, yo lo puedo modificar. Corro este encabezado aquí, que me quepa, y aquí tengo una fecha de evolución. Fecha de evolución. Como los nombres son pequeños, puedo hacer esta modificación y así me cabe esta fecha de evolución. Fecha de evolución. Y esto sí no lo puedo cambiar. Porque estos son el programa. Estos son los datos del programa y si los modifico se me daña todo. Cambios son las etiquetas. Este va debajo de nombres y este debajo de apellidos. Así. Vamos a hacer y ejecutamos la consulta de préstamos. El informe aquí tengo este campo, lo tengo muy pequeño todavía y lo debo agrandar aquí. Vamos a verlo. Listo. Entonces, este informe se llama informe de préstamos. Este es el informe de préstamos. Y este es el informe de estudiantes. Como es un informe, le ponemos INF estudiantes. Informe estudiantes. Y este es un INF. Vamos a modificar. Ay, hombre. Un INF, un informe, y esto es una consulta de estudiantes, y esto es una consulta de préstamos. Consulta, aquí le pongo préstamos y borro esto. Listo, aquí tengo ya dos consultas, la de préstamo. Mucho cuidado en la consulta de las tablas que tienen ID foránea, que hay que hacer la modificación porque se debe consultar en varias tablas. En la tabla donde están los datos principales y en la tabla donde están los datos foráneos. Le explico en esta vista. Como aquí tenemos dos claves foráneas, cuando hace la consulta, usted consulta estos datos que son de la tabla de préstamos y este dato que es de la tabla de libros y este dato de la tabla de estudiantes. Así hace una consulta entre varias tablas. Eso es lo más importante y es la consulta más importante que se hace. Ahora vamos al menú y vamos a crear las consultas allá. Vamos a vista de diseño de menú y aquí tengo el apartado de consultas. Voy a crear aquí un botón que me abra la consulta de estudiantes. Entonces, como yo las hice en un informe, entonces operaciones con informes. Y vamos a abrir un informe. ¿Qué informe voy a hacer? El informe de estudiantes. ¿Listo? Entonces aquí le decimos consultar estudiantes. Consultar. Como esta información se va a ver en pantalla, se usa la gramática normal. Esto no importa. Consultar estudiantes. Y vamos a hacer otro botón que me consulte préstamos. Entonces vamos a crear un botón con informes, abrir un informe, el informe de préstamos y aquí préstamos. Informe préstamos. Bueno, aquí acabo de indicarles cómo se hacen las consultas
nos hacen los informes. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que usted debe hacerme las consultas de las tablas que no tienen campos foráneos, por ejemplo esta. Entonces me debe hacer la consulta y el informe que va asociado a la consulta. Aquí tengo libros. Libros también debo hacer una consulta de qué libros tengo. Yo no la hice en este caso. Y de préstamos, miramos aquí que préstamos tiene claves foráneas. Entonces, debe hacer también la consulta de estos préstamos. Como usted esto lo debe aplicar a su propia base de datos, entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Las consultas de las tablas, de los datos que metió en las tablas que no tienen clave foránea y de las que sí tienen clave foránea, y hacer los informes asociados a las consultas y luego en el menú crear las consultas aquí. Bueno, entonces aquí tenemos un problemita, que cuando se abre la consulta se hace por detrás y le tenemos que decir que cierre el formulario de menú. Entonces vamos a decirle eso a este botón. Vamos a decirle aquí que cuando se abra el informe, el menú se cierre. Entonces nos vamos aquí a propiedades. Y eso debe ser un evento. Y el evento, aquí hay unos punticos suspensivos. Y aquí me abre una macro que se hizo cuando creó ese botón. Entonces yo le digo primero que me cierre el menú. Entonces aquí le voy a decir cerrar ventana. Por la C busco, creo que se llama cerrar ventana. Cerrar base de datos y cerrar ventana. ¿Qué ventana voy a cerrar? La ventana del menú. De un formulario primero. ¿Y cómo se llama el formulario? Se llama menú. Listo. Aquí esto lo paso hacia arriba. Entonces el primero cierra la ventana y luego abre el informe. Parto todo lo del menú y vamos a probarlo. Si abro el menú y abro la primera consulta, se cierra el menú y se abre el informe que me maneja la consulta. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo cierro aquí, no pasa nada. Entonces me voy a este informe de estudiantes, que es el primero. Aquí le doy clic derecho, vista de diseño, y le voy a decir aquí abajo, en un clic aquí, le voy a decir que cuando se cierre la ventana, al evento de cerrar, mire, al cerrar se abra el menú o se ejecute AutoExec mejor. Y de esa forma, yo entro al menú, hago la consulta, se cierra el menú y cuando cierro la consulta, el informe, se abre otra vez el menú. Vamos a repetir el proceso. Me voy aquí a vista de diseño y le voy a indicar a este botón en propiedades que en la macro se cierre la ventana. Cerrar ventana. Cerrar la ventana. ¿Qué tipo de ventana? De formulario. ¿Cómo se llama el formulario que va a cerrar? El menú. Luego lo paso arriba de primero, cierro aquí. Ahora me voy aquí a préstamos en vista de diseño y le indico el evento aquí afuera.
en el evento que al cerrar, al abrir mejor, mire, al abrir este formulario, al cerrar el formulario, se me abre la macro menú. Revisamos el proceso, abro la base de datos, él ejecuta, el AutoExe abre el menú, consulto aquí el informe, se cierra el menú, cierro aquí y se abre el menú y salgo de la base de datos. Ya queda la tarea de hacer todas las consultas y meterlas en el menú. Bueno, voy a hacer la otra consulta que yo no tengo de libros. Vamos a repasar, creamos una consulta con un asistente, una consulta sencilla. Vamos a consultar los libros. Necesito consultar todos los datos del libro, menos el ID, eso no lo necesito. Se llama consulta de libros, la pego aquí, consulta libros, finalizar. Aquí está la consulta, me dice si el libro está disponible o no y todos los datos del libro. Me voy y creo un informe con asistente de la consulta de libros que acabé de crear. Consulta de libros, consulta de libros. Meto todos los datos, le doy siguiente y aquí puedo ordenar. Vamos a ver, ordeno por título de libro, claro. Así me salen todos los datos de cada libro. Siguiente, esto lo dejo así. Y finalizar, consulta libros. Esto es un informe de la consulta libros. Informe libros. No, de la consulta libros. Aquí tengo el informe. Aquí tengo un error. Entonces cierro. Voy a vista de diseño, la consulta de libros y le hago la corrección. Casi siempre sale ese error. Tengo que colocar los campos más pequeños. Año publicación, ya saben que estas etiquetas se pueden modificar. Año publicación, el género. Y aquí hay un dato que no ocupo y es si está disponible. Como es una sola X, bueno, si no pueden encontrar este dato, les voy a enseñar. Si no lo pueden encontrar, le dan tabulador y van saltando hasta que se seleccione. Y ya cuando seleccione, ahí sí lo pueden modificar. Vamos a darle vista preliminar y dice que estos libros están disponibles para prestar. Informe libros, vamos a colocar aquí un detalle que informe libros. O sea, libros que existen en mi base de datos. Bueno, con esto finalizamos este periodo y finalizamos esta tercera lección. Esto se lo aplica a su base de datos y finalizamos la base de datos.